y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. De ese grito de victoria en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Voy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es porque vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Él mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé. En el día de hoy quiero contarte una historia que ustedes la conocen muy bien, porque todos la hemos pasado en nuestra vida, pero quiero fundamentarlo en la palabra de Dios. En este día yo quiero contarte el día en que Dios secó el río. Hay un día cuando Dios seca el río, y Elías lo conocía muy bien. Cuando pensamos en el profeta Elías, pensamos básicamente en dos cosas. La primera, que fue el único hombre que Dios arrebató en un carro de fuego. Segundo, viene a nuestra mente cuando él venció a los profetas de Baal. Pero yo quiero decirte en esta mañana que sin disciplina no hay victoria. Y sin valle, Dios no te sube a la cumbre de la montaña. El día en que Dios secó el río, y quiero ponértelo en contexto. Primera de Reyes, capítulo 17, del 2 al 7. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. En Primera de Reyes 17:1 nos dice que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Quién fue que dijo eso? Elías Tisbita. Necesitamos inscribirnos en la escuela donde se seca el arroyo. Y tú no te vas a inscribir. El Dios del cielo va a hacer una inscripción para ti. Te va a inscribir en ese curso.
Porque es la única manera donde Dios cambia a Elías tibista, como vimos en Primera de Reyes 17:1, en Elías el varón de Dios. En Primera de Reyes 17:24, Primera de Reyes 17:24 dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La transformación de Elías tibista en un verdadero profeta se dio en un lugar que Dios lo mandó. Dios lo sacó de la presencia del rey y lo puso en un lugar que se llama Querit. Diga conmigo, Querit. Querit significa cortar. Querit significa reducir. Dios redujo. El Dios Todopoderoso cortó a Elías tibita de la mirada pública y lo cortó y lo llevó a un lugar solitario, a un lugar escondido. Lo sacó de la presencia del rey y lo inscribió en la escuela del valle donde el agua se secó, para ponerlo en presencia del Rey de Reyes, del Dios Todopoderoso. Lo sacó del rey humano donde estaba y lo llevó a la presencia del Dios Todopoderoso, a Querit. Lo cortó, lo redujo y lo llevó a un lugar escondido. Lo lleva a un lugar escondido por dos motivos. Uno, para protegerlo. El otro, para entrenar. Elías tenía que saber a qué lugar tenía que ir. Él tenía que ir a Querit. Y los cristianos tenemos que saber la importancia de estar a solas con Dios. Porque la única manera de tú tener el carácter público es teniendo el tiempo privado con Dios. Dios te va a llevar a Querit. Y en Querit vas a sentir su dolor. Es un lugar solitario. Es un lugar donde a nosotros no nos gusta estar. A la mayoría de los jóvenes se suben en un carro y de una vez prenden la música porque no quieren estar en soledad. El hombre de esta sociedad no le gusta estar en soledad. De una vez sacamos los celulares y empezamos a chatear. Somos muy dependientes de la tecnología, pero en Querit Dios te va a llevar a depender solamente de Él. En Querit Él va a cambiar tu temperamento, va a cambiar tu carácter, te va a forjar en la soledad. El Señor le dio un mandato y le dijo: escóndete, escóndete. Quiero que vayas allí. Es ahí que te quiero. En un lugar. Miren, si Elías no hubiera ido ahí, se muere de hambre. Porque en Querit Dios siempre se antepone para suplir tus necesidades. El Querit puede ser una enfermedad. ¿A quién le gusta la enfermedad? ¿A quién le gusta el dolor? ¿A quién le gusta cuando se seca el río financiero de tu vida? Pero es necesario, dile a la persona que está a tu lado, es necesario que vayamos a Querit. En Querit Dios te habla. En Querit tú no dependes de los aplausos. En Querit tú estás solo con Dios, formando en privado
El carácter público. Miren en Primera de Reyes 17:4, cuando él dice específicamente: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí. Digan conmigo, allí, de comer. Él no le dijo allá. Él le dijo allí. Muchas veces Dios te dice allí y tú entiendes que es allá o aquí. Pero Él no te dijo ni allá ni aquí. Él te dijo allí. Él señaló el lugar donde Él debería de estar. Y aunque era un lugar de soledad, un lugar a veces donde tú derramas lágrimas. Tú puedes estar en un querido rodeado de gente, pero estás allí donde Dios te dijo que tú tenías que estar. En Querit. En Querit, tú tienes que fajarte con Dios y clamarle a Él. Levanté la Biblia y dije: mira, diablo, nadie va a impedir que yo predique esta palabra, porque Él de antemano conoce cómo te va a suplir. El caso de Luis Felipe Peña, un joven aún que desde la niñez recibió el embate del rechazo y el abandono de un padre machista, que no era que era un padre malo como muchos dominicanos, sino que como otros no se les enseñó a ser amoroso con sus hijos y también tenían desconocimiento de la palabra de Dios. Este joven, mientras jugaba y crecía, se llenaba de resentimiento y en su mente había un pensamiento consistente: algún día me vengaré de este rechazo y este maltrato que tanto a mí y a mi madre, mi propia familia, nos han hecho. Pero el Señor llegó antes. Este joven tuvo un encuentro cara a cara con el Señor. Y ahora él reconoce que para que él pueda ser perdonado, él tiene que perdonar a otros. Y es como dice la Escritura, que el Dios de toda misericordia nos consuela de tal manera que con la misma consolación con la cual nosotros somos consolados, podamos consolar a otros. Escuchemos y aprendamos del testimonio de este maravilloso joven. Yo le puedo decir que yo sufrí mucho en mi vida, en mi niñez, porque yo era rechazado en varios casos por mis familiares de parte de mi padre. ¿Qué pasa? Que los hijos cuando son así sufren mucho. ¿Por qué? Porque el papá, natural casi en la mayoría de los dominicanos, le da la espalda. ¿Me entiendes? Y yo sentía eso y todo eso yo lo guardaba en una mochila. Yo decía que todo eso me lo iban a pagar. Pero no, después yo fui conociendo a Dios. Después que yo fui a un encuentro con el Señor, conocí a Dios. Y yo dije que no, que yo voy a perdonar para que Dios me perdone. Yo entendí muchas cosas, el cual me hicieron cambiar. Por un simple regalo que me dio mi Padre Celestial, yo soy capaz de perdonar. Todas esas cosas que ustedes no se imaginan, ya yo borré con todo eso. ¿Usted me entiende? Yo siempre quería conocer a mi padre así, porque en realidad yo no compartí nunca con él. No me crié con él. Y a mi papá, el mismo propósito tengo, no le guardo rencor. Incluso
Él me faltó a mí, no me ha pedido perdón, pero yo se lo voy a pedir a él. Yo recuerdo una vez, cuando Dios me llamó al ministerio, el Señor me metió en Querit. Yo pasé un año sin luz en mi casa porque no podía pagar la luz. Y nunca lo dije en la iglesia, nunca. Llegó un momento en que se dañó mi jipeta, la nevera. Nunca faltó el alimento en mi casa, nunca. Porque Dios siempre enviaba cuervos que nos alimentaran. Pero recuerdo ese día en Querit. No tenía dinero. Yo no fui acostumbrado así. Yo viví siempre en una familia de clase media alta, comprando por el dedo. Quiero esto, dos de esto, de aquello. Y ese día comí y me acosté temprano. Y me levanté. Puse mi rostro como el pedernal. Hace más de 25 años que vivo en Arroyo Hondo. En una casa que tiene piscina. 2 jacuzzis. Y me puse en la puerta de mi casa. Y era como matar a Isaac. Puse mi rostro como un pedernal en Querit. Y levanté mi Biblia. Porque había tomado la determinación de venir a pie para la iglesia. Cuando me puse en la puerta de mi casa, el Espíritu Santo es mi testigo. Levanté la Biblia y dije: mira, diablo, nadie va a impedir que yo predique esta palabra. Me voy a pie para la iglesia. Yo no sé si me estoy comunicando con alguien, pero si tú no has tenido nada, eso no es nada. Pero óyeme, yo no nací así. Yo me veía caminando por Arroyo Hondo frente a mis vecinos, caminando por el Botánico, y yo decía en mi interior: yo soy un atleta. Yo estoy acostumbrado a caminar y a hacer deportes. Y oye, no di 5 pasos para abrir la puerta cuando sonó el timbre. Y era un abogado que era de la iglesia. La gente sabe que no me puede buscar ni los miércoles ni los sábados. Los sábados la gente ni los miércoles se puede morir, no se pueden casar. Ellos saben que su apóstol está en un retiro buscando el rostro de Dios. Y el tipo llega. Yo hasta me asusté porque yo iba a abrir la puerta y sonó el timbre. Y cuando entra, él entra y dice: ¿Qué pasa con su jipeta? No, digo que está un poquito malito. Ajá. No, pero venga, súbase ahí. Y me pasa una llave. Dice: yo tengo 2. Use esa jipeta hasta que usted arregle la suya. En la escuela de Querit tú aprendes a depender solamente del Dios Todopoderoso. Yo no creo en los ministros que siempre nada más viven llorándole a la iglesia y diciéndole: miren, me está pasando esto, oren por mí. En Querit tú
tienes que fajarte con Dios y clamarle a Él. En Querit tú puedes tomar 3 posiciones. En Querit tú puedes revelártele a Dios. En Querit tú puedes luchar con Dios. O en Querit tú puedes hacer lo que Elías y yo hicimos, rendirnos a Él. Tú me quieres aquí, yo estoy aquí. Nada va a impedir que yo predique tu palabra. Y cuando Dios ve que ese carácter está formado en lo privado, Dios te lleva a lo público y te suple todo lo que tú necesitas. Esos son los planes que Dios usa. Cuando Dios te llama, y eso es parte de la mayordomía de Dios, Dios se adelanta con la provisión. Oye, joven, que me escuchas, que tienes un llamado sobre ti. La gente muchas veces tiene temor de cómo Dios lo va a proveer. Cuando Dios te llama, Él se adelanta para poder proveerte todo lo que tú necesitas. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en este día, pero yo estoy convencido, oye, me estoy convencido que cuando Dios creó el mundo, Dios hizo el arroyo de Querit de antemano, sabiendo que de ese arroyo su siervo Elías iba a tener que beber. Yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí en esta mañana, pero yo quiero decirte que Dios no se sorprende frente a las situaciones. Dios no dice, oh cáfitas, ¿qué voy a hacer ahora frente a este problema, o frente a esta enfermedad, o frente a esta necesidad financiera? El Dios que tú y yo hemos creído es un Dios que visitó el mañana antes que el hoy. Y siempre prepara lo que tú necesitas de antemano. Él le dijo a Elías, vete a Querit. Óyeme, que ahí te vas a beber agua. Y los cuervos, los cuervos te van a alimentar de pan y de carne. Frente a los cuervos hay 2 versiones de los teólogos. Una, que eran comerciantes que le llevaban la comida. Yo no creo eso. Yo creo que si la Biblia dice que eran cuervos, eran cuervos. ¿Y de dónde? En medio de un desierto. Esos cuervos buscaban la carne y el pan. Cuando se estudia la Torá, se da cuenta que esos cuervos comían la comida y la carne, la buscaban de la misma mesa del rey para llevárselo a un hijo del rey de reyes y señor de señores. Iban como un Boeing de 747 a la mesa del rey para suplir al hijo del rey de reyes y del señor de señores. En este día lo que te quiero enseñar es: no le temas ir a Querit. Si Dios te manda a Querit, ve ahí, porque Él de antemano conoce cómo te va a suplir. La Escritura me enseña en Isaías capítulo 46 versículo 10 que anuncio lo por venir
desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El compromiso del Señor es formar nuestro carácter. Y ese carácter se forma en privado, para luego poder llevarte a lo público. Dios siempre te va a meter en el valle antes de llevarte al pico de la montaña para que seas utilizado. Te va a llegar al punto donde tengas que decidir: o sigo hacia adelante o me devuelvo. Donde tengas que decir: no habrá fuerza humana ni diabólica que podrá impedir que predique este evangelio y que glorifique el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque en el caso mío yo estaba muy acostumbradito a jalar por la cartera. Yo pensaba que la iglesia iba a ser tan sencilla como: hace una falta una batería, sacar mi chequera. Dios sabe que yo tengo la cartera convertida, que todo lo que me da yo lo meto en la iglesia, lo sabe. Para mí hubiera sido muy fácil y yo creía que eso funcionaba así hasta que Dios me puso en querer. Me gusta cuando Dios me pone a rimar. Yo creía que era así hasta que Dios me metió en querer. Y cuando Dios te mete en querer, tú sabes que Dios no le da su gloria a nadie, que Dios lo reparte entre la iglesia para que todos solamente dependamos de Él. Salmos 37, 23 me enseña: por Jehová son ordenados los caminos del hombre, y Él aprueba su camino. Si estás en querer, no tengas temor, porque del valle Dios te llevará a la cumbre, y en la cumbre degollaremos a los profetas de Baal. Y Casa de Sión dice: